¿Alguna vez se han cuestionado cómo impacta un derrame de petróleo en el mar? ¿Cuál es el tratamiento que se realiza a las aguas residuales? ¿Cómo separarían una mezcla de alcohol y agua? ¿De qué manera pueden identificar los componentes de una mezcla? En nuestra vida diaria hemos mezclado sustancias para analizar fenómenos. A partir de este momento van a hacer lo contrario, separar los componentes de las mezclas. Empecemos a definir algunos métodos de separación de mezclas. Filtración. Este método se utiliza comúnmente en nuestra vida cotidiana, en donde separamos dos componentes, un sólido de un líquido, utilizando un medio poroso para dicha separación de mezclas. Debido a que en cada tipo de suspensión el tamaño de sólido es distinto, se fabrican materiales con diferentes tamaños de poro. En casa puedes tener coladeras de varios tipos. Hay papel filtro con aberturas microscópicas de diversas medidas. Tenemos un vaso de precipitado, donde vamos a colocar 20 gramos de tierra. Ahora agregamos 70 mililitros de agua. Acabamos de formar una mezcla. En el embudo coloco un pedazo de papel filtro. Lo introduzco en el matraz Erlenmeyer. Entonces tomo la mezcla y se la deposito sobre el papel filtro que tiene el embudo. Observa que empieza la separación del sólido que se encuentra en el papel filtro y el agua comienza a caer en forma de goteo en el matraz Erlenmeyer. Este método se utiliza en la preparación de la bebida de café, también en la preparación de agua de guayaba sin semillas. ¿En dónde más ocupas este método? Destilación. Este método se basa en las diferencias de la temperatura de ebullición de los componentes de la mezcla, es decir, cuando los líquidos comienzan a hervir. En este vaso de precipitado tengo 100 mililitros de agua y en este otro vaso de precipitado tengo 100 mililitros de alcohol. Ambos se mezclan. ¿De qué manera los separarías? Ambos son líquidos e incoloros. No los puedes distinguir a simple vista. El punto de ebullición del alcohol etílico es de 78.4 grados Celsius y el del agua a nivel del mar es de 100 grados Celsius. Entonces, para poder separar la mezcla, se emplea lo siguiente. Este método requiere de cierto equipo, el cual ocupa un refrigerante que hará que el vapor se enfríe y se condense. Es necesario llevar la lectura de la temperatura de la mezcla con un termómetro de laboratorio. Como el alcohol tiene una temperatura de ebullición menor a la del agua, será el primero en separarse de la mezcla. Lo hará en forma de vapor por el refrigerante y posteriormente se condensará. El alcohol saldrá del refrigerante y se recibirá en otro recipiente. Este procedimiento es muy común en la industria y se usa en la refinación del petróleo para obtener alcoholes, aceites, ácido láctico, bebidas alcohólicas como licores, aguardientes, cerveza, sidra, por mencionar algunos. Cromatografía es una palabra que proviene del griego croma, color, y grafos, escribir, escritura a color, que técnicamente significa la separación física de compuestos coloridos como colorantes o pigmentos de un extracto o mezcla orgánica. ¿Les gustaría separar una mezcla por colores? En la siguiente actividad experimental necesitaremos un gis, que es un medio poroso, la tinta de un plumón, que es la mezcla, 20 mililitros de agua en un vaso de precipitado, que servirá como disolvente. Se va a marcar el contorno del gis con el plumón. Se introduce de tal manera que quede la marca en la parte inferior, pero sin que se sumerja en el agua. Mientras el gis absorbe el agua, en otro recipiente que contiene 20 mililitros de alcohol, se va a colocar un pedazo de papel filtro de 10 por 10 centímetros. Le dibujamos un círculo de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Con una tira de papel filtro de 2 centímetros por 5, se coloca en medio del primer papel filtro. Ahora lo introducimos en el alcohol, que funciona como un disolvente. Hagamos el círculo como habíamos mencionado. Lo introducimos en el vaso de precipitado que tiene el alcohol,
¿Qué se imaginan que ocurra en ambos casos? Identifiquemos lo que está ocurriendo en el papel filtro. Observen cómo los diferentes componentes que tiene la tinta, que es la mezcla, se separan. El método que estamos utilizando es cromatografía en papel, que se basa en la absorción selectiva de distintos componentes de una mezcla. Como pueden darse cuenta, la movilidad de los componentes depende de la afinidad química. Examinemos nuevamente el quiz. ¿Qué le ha ocurrido durante este tiempo? ¿Esperabas que ocurriera esto? ¡Qué interesante! Este método se ocupa para detectar y cuantificar sacarina, benzoatos, cafeína, para determinar la cantidad de vitamina D en la leche de polvo y los cereales. También se usa para caracterizar los aceites esenciales y los aromas empleados en saborizantes, aromatizantes, licores, perfumes, artículos de aseo y productos farmacéuticos. En química, específicamente en la forense, se emplea para determinar y cuantificar el alcohol en la sangre. También para detectar trazas de droga en la supervisión de terminales de aeropuertos, como cocaína, anfetaminas o heroína. ¿Cómo separar una mezcla de arroz con sal? Un panadero, para preparar su masa, necesita cernir la harina para separar los grumos. En otra situación, un albañil que desea un aplanado fino de una pared debe tamizar o cribar la arena para quitar piedras grandes y de este modo obtener una arena más fina. En este recipiente se tiene una mezcla de 30 gramos de sal y 20 gramos de arroz. Ambos son sólidos. Su tamaño es diferente. Entonces, para realizar la separación de esta mezcla, necesitamos un colador como el que tienen en casa, un recipiente que recibirá lo que logre pasar por los orificios de la malla del colador. La sal, por ser de menor tamaño, pasa por los agujeros del colador. En cambio, el arroz es retenido por su mayor tamaño. Este procedimiento se conoce como tamizaje o cribado. Es un método mecánico en el cual se separan partículas sólidas de diferentes tamaños. Para ello, se ocupa una malla llamada criba o tamiz. Esta permite pasar las sustancias que son más pequeñas que sus agujeros y retienen a las que son más grandes. El uso del método del tamizaje se emplea en la elaboración de filtros de agua, en la minería para separación de rocas, separación de basura de aguas residuales, por mencionar algunos. Comenten con un familiar dónde han empleado este método de separación. ¿Saben cómo se obtiene la sal de mesa? Igual que muchas sustancias que hay en el laboratorio, están formadas por pequeños cristales. Este proceso consiste en la separación de dos o más sustancias, aprovechando su capacidad para formar cristales. Por ejemplo, para separar una mezcla de agua y sal, se calienta el agua. Conforme ésta se evapora y disminuye su volumen, la concentración de la disolución aumenta hasta que se forman cristales. Para su obtención, se extrae del agua del mar grandes extensiones de terreno que inunda de ella. Por la acción de los rayos del sol, evaporan el agua y se forman los cristales de sal. Ahora ya cuentas con los conocimientos y métodos para separar diferentes mezclas en sus actividades. Elaboren un breve texto de lo que aprendieron en esta sesión y cómo pueden aplicar estos saberes en la vida cotidiana. Recuerden que en su libro de texto también pueden consultar el tema para aclarar cualquier duda. Hemos llegado al final, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima sesión.